Gracias por su paciencia. Espero no desilusionarlos con lo que hemos ido avanzando, así que vamos a iniciar. Mi nombre es Sebastián, soy el director ejecutivo de Revive Entrenamiento Médico Integral. Somos una empresa que se ha dedicado a desarrollar tecnologías de la información, principalmente para solucionar problemas en los médicos en sus procesos de educación continua. Nos encanta que los médicos mantengan bien entrenados porque en Revive creemos que los latinoamericanos merecemos médicos bien entrenados y nos dedicamos a eso. Generamos contenido, generamos desarrollo de software, desarrollo de tecnologías y en esta ocasión les quiero mostrar en lo que hemos venido innovando desde hace ya un par de años en tecnologías de realidad virtual para los procesos de educación tanto de los cirujanos como de los estudiantes de pregrado en las prácticas clínico-quirúrgicas. Pero quiero hablarles acerca de cómo hemos venido evolucionando y por eso le colocamos este nombre a la conferencia, en gran parte para ver si generamos un buen engagement de asistencia, cosa que creo que lo logramos. Muchas gracias por venir a asistir. Y lo siguiente es porque realmente lo que queremos hacer es montar esos escenarios quirúrgicos reales con realidad virtual. O sea, traer la realidad física a la realidad virtual. Y eso tiene unas connotaciones bien importantes que vamos a ir desarrollando en la medida que vamos a ir avanzando en la conferencia. La medicina es una de las cosas que ha sido súper importante en el desarrollo de la humanidad porque básicamente dependemos de eso. Y básicamente el arte estaba unido hace mucho tiempo a lo que era la medicina. Y antes, o hace mucho tiempo, pues los escenarios quirúrgicos y la medicina se desenvolvieron de una manera muy rústica, pero todo eso hizo parte del proceso evolutivo de lo que hoy tenemos para entrenarnos como médicos y lo que hoy tenemos como en la parte de la operación y en la parte de la ejecución del día a día de nuestra medicina. Como pueden ver en la imagen, pues es una imagen de pronto un poco bonita, pero dolorosa, en donde a alguien le están haciendo una cirugía en el cráneo, probablemente sin anestesia y probablemente otras personas aprendiendo y viendo cómo sucedía esto. De hecho, hay datos muy antiguos de cirugías que se hacían en el cráneo, incluso exitosas, en pacientes que tenían alguna situación, traumas y demás, para poder resolver esto. Pero todo esto viene de la mano de la educación, ¿cierto? Todo esto ha sido un escenario exploratorio en donde vamos interactuando con los pacientes y vamos viendo qué aprendemos y luego fuimos evolucionando un poco eso con el método científico para poder darnos cuenta si esos procedimientos y esos procesos realmente tenían un impacto. Hay una cosa muy importante en el aprendizaje de la medicina y principalmente en el aprendizaje quirúrgico, y es que la medicina se aprende por modelación. ¿Qué quiere decir esto? Yo aprendo del profe, yo veo a mi profe hacer y yo aprendo de mi profe. Y eso es muy importante porque la mentoría en medicina es realmente lo que hace que nos formemos nosotros como médicos. Cuando yo veo la técnica que hace mi profesor, cuando yo veo los parámetros que utiliza mi profesor, son los que yo aprendo y muy difícilmente voy a hacer algo distinto a eso. Y esto, si bien es bueno contar con esos escenarios, aún en el 2024 tenemos difícil acceso a los procesos de entrenamiento quirúrgico en muchas zonas del país y en muchas zonas de Latinoamérica. Por ejemplo, un cirujano de ortopedia que se entrena de pronto en su residencia en una ciudad capital y esa persona, este cirujano quiere regresar a su pueblo, quiere regresar a su zona, se va, no sé, para la Amazonía, para el Chocó, para la Guajira, muy difícilmente este cirujano va a poder tener una mentoría continua de estar mejorando su técnica y estar mejorando esas habilidades. Lo que queremos hacer con realidad virtual precisamente es romper esas barreras que vamos encontrando de acceso a esa educación continua del cirujano per se. Como pueden ver, ese aprendizaje por modelación está descrito en pinturas muy bonitas, antiquísimas, que nos llevan a ver, por ejemplo, en este caso, están viendo una circuncisión. Quizás no fue la imagen más ortodoxa que puedo ponerles, pero pues esa es la medicina, en donde se aprende por modelación, ¿cierto? Estamos viendo cómo ocurre, cómo sucede, se documenta, se pinta, y otras personas van a ver, mira, sí, se hace una circuncisión y podemos ir avanzando y evolucionando en el conocimiento en la medida que lo vamos documentando, hasta que aparece Leonardo da Vinci y hace ese espectacular dibujo de la anatomía del brazo,
y documenta muy bien los movimientos de los músculos y la importancia de la inserción de los músculos para determinar los movimientos. De hecho, Leonardo da Vinci es una de las personas más importantes en la medicina. Con base en esto, llegamos a otros escenarios en donde tenemos un manual de cómo aprendemos cirugía o cómo hemos venido aprendiendo cirugía, un manual realmente antiguo en donde se van describiendo los paso a paso y los parámetros de cómo se opera y cómo se debe hacer cierto procedimiento. Y luego quiero mostrarles los libros que tenemos actualmente en cirugía. Y me gustaría preguntarles si ustedes notan alguna diferencia entre los libros antiguos a los libros modernos de cirugía. Hemos evolucionado muchísimo, tenemos un telescopio espacial a 1.5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, pero seguimos aprendiendo medicina casi igual a décadas o siglos atrás. Bien, entonces, y esto es muy importante porque basado en eso, podemos ver cómo podemos impactar realmente en la calidad de vida de las personas que pasan por las manos de los cirujanos cuando tenemos mejores métodos de enseñanza, mejores métodos de aprendizaje. Bien. Luego fuimos evolucionando como humanidad y pasamos a entrenarnos en cadáveres. Actualmente es una técnica que todavía se utiliza. De hecho, antier estuvimos haciendo unas capturas muy importantes en cirugías de ortopedia de hombro en un escenario que nosotros llamamos cadáver lab, ¿cierto? Pero aquí tenemos unas limitantes muy grandes. La principal limitante es el cadáver. Conseguir un cadáver es difícil, es costoso, ¿bien? Y pues no es como la mejor opción, ¿cierto? Es un poco triste. De hecho, cuando llegué con Sebas, mi desarrollador que me acompañó ese día al evento, lo primero que me preguntó cuando vio todo ahí, me dijo, ¿son muertos? Le dije, sí, son cadáveres en donde pues, los cirujanos tienen que entrenarse y tiene que haber algo donde se tiene que entrenar. Y es preferible entrenarme en un cadáver que irme a entrenar en un vivo y dejarlo lesionado, ¿cierto? Entonces, es una técnica muy buena, pero tiene otra limitante, y es que si yo voy a entrenar hombro en un cadáver, solo tengo 2 intentos de entrenamiento. Hombro derecho, hombro izquierdo. Y una limitante de personas alrededor del cadáver. Entonces, por ejemplo, en el entrenamiento que estuvimos en esta semana, solo podían estar 3 personas por cirugía. Entonces, tengo una limitante de espacio, tengo una limitante de tiempo y tengo una limitante logística para poder entrenar volúmenes grandes de cirujanos. Pero fue una evolución importante en nuestro proceso de capacitación, incluso que actualmente se utiliza para nosotros entrenarnos como médicos y como cirujanos. Luego fuimos buscando otras técnicas y con los desarrollos tecnológicos logramos desarrollar modelos como maniquíes o modelos anatómicos para poder hacer entrenamientos en ellos. ¿Bien? Tiene sus pro, tiene sus contra. Hace falta la sangre para uno tenerla ahí y ver que realmente está en el escenario como tal, pero realmente esto ha ayudado mucho en los procesos de aprendizaje. En el proceso, por ejemplo, de los paso a paso. Saber secuencias, entender ciertos procesos, la simulación clínica empezó a coger mucha fuerza al punto de que las facultades de medicina en todo el mundo empezaron a montar hospitales simulados. ¿Por qué? Porque ayudó muchísimo a disminuir los errores que se cometían directamente con los pacientes, llevando esos errores a una sala más controlada, una sala de simulación. Y esto es brutal. Para mí es uno de los mejores inventos que se hizo en medicina. De hecho, es una técnica que la medicina adoptó de la aviación. Hay un libro muy bueno que se llama El Checklist Manifiesto, en donde un cirujano y un anestesiólogo, quienes escriben el libro, empiezan a documentar cómo la medicina empieza a tomar esas secuencias, por ejemplo, como el checklist. Algo tan importante que hoy en día en todas las cirugías se hace. Cuando el cirujano va a empezar su procedimiento quirúrgico, hace un checklist. Eso se tomó de la aviación. Y luego eso se hace en escenarios de simulación para que el cirujano tenga esos paso a paso muy claros y muy definidos, disminuyendo así notablemente los errores. No sé si ustedes lo recuerdan, pero más o menos en la década de los 90, cuando a alguien le decían, a fulanito lo van a operar, eso era casi un sinónimo de muerte. No sé si lo recuerdan. Decían, van a operar a fulanito de tal. Y uno ya, mejor dicho, prendía la vela, se compraba el vestido negro, y era una moneda al aire. El chance de que esa persona pudiera morir en su procedimiento quirúrgico era muy alto. Hoy en día no. Hoy en día, incluso recientemente, el procedimiento que les vamos a mostrar más adelante es una abuelita de 96 años que se está operando porque se fractura su cadera y se le hace un reemplazo total de cadera. Y la cirugía es completamente exitosa y la señora sale súper bien.
Entonces, todas estas técnicas nos han llevado a mejorar y a evolucionar todo este proceso. Pero asimismo fue evolucionando el proceso de observación. Como pueden ver acá en la imagen, espero que eso sea un láser, pero no funciona. No sé si ven que hay como un campo quirúrgico, tiene aquí como si fuera una cortina y hay detrás una persona tratando de ver algo. ¿Cómo les parece que ese es el día a día de los estudiantes de medicina en entrar a prácticas clínico-quirúrgicas? Básicamente no se ve absolutamente nada. Y entra un estudiante a una práctica quirúrgica, está en una posición que no le favorece una buena visualización, pero está allí parado por 2 o 3 horas en este procedimiento quirúrgico por varias semanas y ya pasó su rotación de cirugía. Pero cuando realmente tú le preguntas a ese estudiante si aprovechó ese momento quirúrgico, la respuesta de la mayoría de ellos es no, realmente hubiera aprovechado ese espacio de pronto, no sé, leyendo o de pronto haciendo otra cosa que estar parado en la cirugía sin ver absolutamente nada en una conversación quirúrgica, que quienes han entrado en un quirófano saben que la conversación de un quirófano no es propiamente académica, es una conversación cotidiana como seres humanos interactuando. Se habla de la noticia del momento y no está mal porque son seres humanos interactuando, entonces no es un escenario propiamente académico y es a lo que queremos evolucionar, es a lo que queremos llegar. ¿Qué pasa? En todo ese proceso de formación del cirujano, en todo ese proceso de formación del estudiante de medicina o de cirugía, hay una curva de aprendizaje. Lo complejo acá es que debajo de la curva de aprendizaje, cuando voy y entreno directamente con pacientes, pues hay una cantidad de errores, hay una cantidad de muertes, hay una cantidad de cosas que quizás muchas veces no se documentan o no se están hablando de lo que está pasando ahí. Pero la curva de aprendizaje de un profesional de la salud se mide en la cantidad de errores que puede llegar a cometer. ¿Cómo disminuimos esos errores? ¿Cómo colocamos un escalón adicional en el proceso de aprendizaje del libro que les muestro del 2024 al paciente? Entonces ahora tenemos libro, simulación y entramos acá en donde les quiero mostrar cómo sucede estos escenarios. Entonces esas barreras de entrenamiento tenemos que irlas cerrando, tenemos que ir buscando cómo generamos modelos de entrenamiento con tecnologías de la información, en este caso con realidad virtual, realidad aumentada, XR, la que tú quieras, para mejorar esos parámetros de errores que podemos estar cometiendo y que los cometamos en esa simulación y no los cometamos frente a los pacientes. Y eso es algo súper importante. Pero algo también muy bueno que empezamos a encontrar en esto fue lo siguiente. ¿Cómo les parece que en el proceso de formación de un cirujano, y voy a colocar el ejemplo de cirugía de cadera, que es donde más hemos estado trabajando, un cirujano ortopedista que quiere empezar a operar cadera está dispuesto a pagar muchísimo dinero por entrenarse con el mejor profesor de cadera que existe en Colombia, que lo tenemos en la Fundación Santa Fe? Entonces, cuando tú llegas y logras entrenarte con él, vas a aprender muchas cosas, vas a aprender muchas técnicas y vas a aprender de los años de experiencia que ha tenido ese cirujano a lo largo de su vida en cometer muchos errores. Ya ha hecho una curva de mucho tiempo, ya ha disminuido notablemente esa cantidad de errores y tiene una técnica muy perfeccionada, pero solo tengo acceso a muy pocas personas para entrenar, porque esa persona está ocupada, porque no tiene un quirófano para entrenar a 1000 ortopedistas. A través de la tecnología de realidad virtual, lo que nosotros estamos logrando es inmortalizar el momento quirúrgico de ese cirujano que la rompe operando cadera. Y eso nos permite a nosotros llegar a muchas zonas alejadas, a reentrenar y a generar esa educación continua de los cirujanos de la mano de ese buen cirujano de cadera que tenemos en uno de los mejores hospitales que tenemos en Latam. Lo mismo podemos replicar en otras técnicas. Estamos haciendo escenarios en cirugía vascular en Santiago de Chile, en donde se van desarrollando técnicas quirúrgicas que podemos masificar y escalar a múltiples escenarios. ¿Bien? Entonces, seguimos evolucionando. Y la siguiente evolución es cómo montamos esto en escenarios inmersivos, cómo educamos a los profesionales de la salud en escenarios más inmersivos como la realidad virtual. Y quiero mostrarles este estudio que es muy importante. Los coreanos han sido los más juiciosos en desarrollar tecnologías de realidad virtual para entrenamientos quirúrgicos y encontraron algo súper potente, y es la capacidad que tiene
la educación a través de tecnologías inmersivas en mantener el conocimiento en el cirujano a largo plazo. Cuando tú vas a una conferencia, cuando tú vas a un entrenamiento en donde no tienes entrenamiento con tecnologías inmersivas, la información a 15 días se te puede perder hasta en un 90%. O sea, te queda un 10, un 15% de la información que lograste ver en ese entrenamiento. Cuando tú te sometes a un entrenamiento inmersivo, esa información puede mantenerse hasta en un 90%. O sea, pasas de un 15% a un 90% de la retención de la información. Tú en entrenamiento inmersivo puedes generar, además, paso a paso. Un paso a paso de qué es lo que yo tengo que hacer en ese escenario de entrenamiento y lo logras mantener en el tiempo. Aparte de eso, que cuando tú entrenas a alguien con unas gafas de realidad virtual, tienes una gran ventaja y es que tienes el 100% de la atención de la persona. No hay nada que lo distraiga más que la experiencia que está viviendo en realidad virtual. Distinto a cuando están acá. Muchos de ustedes los he visto acá viendo el celular. No los estoy exhortando, es porque es así, ¿cierto? A uno le pica por coger el celular y ver algo, y uno ahí viendo Instagram, en una conferencia tan importante como esta. Pero esa es la vida real, y en medicina pasa lo mismo. Los chicos están estudiando medicina y están con una cantidad de cosas y de detractores que les quitan la atención, en donde eso notablemente disminuye ese ciclo de aprendizaje importante. Entonces, ese tipo de tecnologías nos lleva a que el conocimiento sea mucho más afianzado. Y otros beneficios que nos estaban hablando incluso en la conferencia anterior, de la importancia de la realidad virtual en el enfoque del manejo del paciente. Allá está completamente demostrado que disminuye el dolor en los pacientes con dolor crónico, someterlo a una experiencia de realidad virtual de al menos 15 minutos a la semana. Entonces, hemos venido avanzando muchísimo en todos estos escenarios de cómo nos educamos como médicos, y somos nosotros acá en HealthTech Colombia, a través de Revive Entrenamiento Médico Integral, que estamos desarrollando esa tecnología para toda Latinoamérica. Bien, quiero mostrarles una simulación que se me hizo Sebas. Hey, ¿ahí estás bien? Ok, listo. Entonces, adelante. Vamos a ver si la podemos transmitir allí. Perfecto. Esta es una cirugía que hicimos con el doctor Sergio Londoño, él es ortopedista, y podemos ver, aquí la estamos haciendo, aquí está Sebas con las gafas de realidad virtual, esto está ocurriendo en este mismo instante, y acá estamos llegando. Entonces, estamos parados en una posición en donde podemos ver lo que está pasando en la cirugía. O sea, cualquier estudiante de pregrado de una universidad puede decir, estuve en una cirugía, ¿bien? Podemos ver todo el elemento 360 de lo que está pasando en el quirófano, y aquí tenemos un menú en donde podemos elegir qué queremos hacer con este escenario. Entonces, en este momento vamos a ver un render 3D de la anatomía de lo que vamos a operar en este instante. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una pelvis, una cadera, y podemos explicarle a los estudiantes, incluso a los residentes, toda la anatomía de lo que va a suceder en ese procedimiento quirúrgico a través de tecnologías inmersivas, en donde puedo manipularlas, moverlas. Luego tenemos, Sebas, la prótesis que le vamos a poner al paciente, entender esa dinámica, esa mecánica de lo que vamos a tener en la prótesis. Entonces, por ejemplo, así se divide la prótesis que se le va a poner a ese paciente que tiene una fractura de cadera y hay que hacer un reemplazo total de cadera. Podemos coger la prótesis, conocerla, manipularla, entender qué es lo que está pasando allí, armarla, cómo se arma la prótesis, bueno, jugar con ella, y puedo avanzar en el procedimiento quirúrgico. Entonces vamos a avanzar un poco y vamos a arrancar la cirugía. Entonces, es que en la transmisión se corre un poquito ahí la transmisión. Aquí empezamos la cirugía. Nuestro cirujano nos está dando una retroalimentación de qué es lo que va a pasar. Aquí colocamos una simulación para que el estudiante arme la prótesis y se familiarice con ella. Entonces la va a armar, apenas la arma, la va a poner en la cajita, y cuando la pone en la cajita quiere decir que armó bien la prótesis y puede avanzar al siguiente nivel. Les digo que cuando yo estudié medicina nunca pude interactuar con una prótesis, nunca. O sea, tener esto es entender lo que está pasando y lo que está sucediendo en el escenario como tal del procedimiento quirúrgico.
Aquí el cirujano nos hace un encabezado de lo que va a pasar en la cirugía, él nos hace un resumen del caso clínico. No tenemos el audio habilitado, pero pues yo les estoy aquí transmitiendo. Y luego de que nos hace esa introducción a lo que pasa, realmente es una señora de 94 años que está en su casa, tiene un accidente medio pequeño, que se tropieza, se cae, por su edad se fractura la cadera. Entonces, para que la señora no pierda su movilidad, pues la mejor indicación es hacer un reemplazo total de esa cadera que está fracturada, y está describiendo cuál es el procedimiento que se va a realizar, el tipo de prótesis que se va a poner, y que es un tipo de prótesis que tiene un procedimiento específico que se llama una cementación. Y es que ponen cemento en la médula ósea para que quede bien fijo, debido a que la paciente ya tiene un proceso degenerativo de osteoporosis por su edad. Bien. Y tenemos una visión en primera persona, que como la pueden ver ahí, estamos viendo el campo quirúrgico. Nunca como estudiante de medicina yo logré ver algo como lo que ustedes están viendo en este momento. Y es que puedo ver cómo ocurre ese procedimiento. Aquí tenemos unos módulos en donde empezamos a interactuar con las personas para responder unas preguntas que nos van, no tengo que responderlas bien, pero por lo menos me va colocando un concepto de los puntos importantes de lo que yo tengo que aprender en ese paso a paso quirúrgico. Aquí respondemos y apenas respondemos, sigue avanzando la cirugía. Baja un poquito, Sebas, la cámara de primera persona para que la podamos ver nosotros, porque eso, ponla ahí. Y bueno, a medida que va avanzando la cirugía y entramos como en un paso importante, la herramienta nos va a hacer una pregunta tipo un quiz de ¿qué harías si tienes esta situación? No importa si respondes bien o mal, al final hay una retroalimentación de lo que respondiste, y seguramente en la medida que va avanzando la cirugía vas entendiendo si respondiste bien o respondiste mal. No es para calificar a la persona, sino para generar esos puntos de hitos de aprendizaje importante durante el procedimiento quirúrgico. Siempre tenemos visión en primera persona de lo que está haciendo el cirujano. Obviamente, pues por la pantalla no es una pantalla 4K, no lo vas a ver espectacular. En las gafas se ve como si estuvieras tú ahí operando de manera brutal. Y tenemos la oportunidad aquí, Seba, si quieres, colócanos el menú para adelantar a los hitos quirúrgicos. Y aquí tenemos un menú en donde podemos buscar como, bueno, quiero repetir este hito quirúrgico, por ejemplo, quiero poner la parte de la prótesis o preparación del acetábulo, esas es chévere. A mí me gusta mucho la ortopedia porque realmente es una carpintería, esos con taladros, serruchos, machete, es espectacular, eso vuela sangre para todo lado. A mí me encanta. Yo vivo feliz viendo las cirugías de ortopedia. Aquí pues están preparando el acetábulo es ese huequito donde entra la cabeza del fémur. Para los que no son médicos, entonces se tiene que preparar para poner una parte de la prótesis allí donde va a insertarse la otra parte de la prótesis, y pues ahí se está explicando en el audio, el cirujano va mostrando ese paso a paso y lo puedes ver como si tú fueras el cirujano. O sea, eso es lo que el cirujano está viendo en ese momento. Y eso es espectacular. ¿Por qué? Porque tú, como incluso residente de cirugía o de ortopedia, estás viendo lo que el profe está haciendo, cómo utilizó la técnica, cuánto tiempo lo hizo, cuál fue el paso a paso que ocupó en ese mismo instante, en ese momento, y puedes, digamos que, desarrollar por lo menos esa percepción de cómo ocurre ese momento quirúrgico. Ahora, les hago la pregunta, y es, ¿qué diferencia hay de entrenarme con el libro, con los dibujos, a entrenarme con eso? Obviamente es importante el libro con los dibujos, me encanta, es un arte, ¿cierto? Pero imagínate, yo voy al libro con los dibujos, está muy bien descrito, y ahora llego a esta experiencia, ya tengo un concepto en la tercera dimensión, ¿cierto? En 3 dimensiones, de cómo ocurre ese momento quirúrgico inmerso en el quirófano, como debe ser el escenario y el ejercicio. ¿Bien? Nosotros elegimos 2 tipos de iluminación. Si quieres, Sebas, nos cambias ahí a una iluminación más oscura, porque los quirófanos tienen una situación, si ustedes ven el campo quirúrgico, aquí está un poco estallado de luz, entonces, levanta un poquito la cabeza, Sebas, déjalo ahí, y ahí ya tenemos una visión perfecta del campo quirúrgico desde el ángulo donde estoy parado, ¿cierto? Entonces, si yo soy un estudiante o un residente, puedo estar ahí viendo todo lo que está pasando en el momento quirúrgico. Aquí hicimos un cambio de iluminación, básicamente para poder centrarnos en el campo quirúrgico de la cirugía. Entonces, hemos venido evolucionando el proceso de
de aprendizaje, de enseñanza, de cómo los cirujanos y los estudiantes, no solo de cirugía, sino del pregrado, mejoran las habilidades y mejoran esos paso a paso para que tengan un concepto mucho mejor, más diferente de lo que se viene haciendo en cirugía de ortopedia, cirugía vascular y otras ciencias quirúrgicas. ¿Cómo lo ven? Cool, ¿no? Chévere. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta por realizar, pero sí nos gustaría que interactuaran y nos preguntaran. Vamos a estar con las gafas, si alguien quiere ponérselas y ver lo que se vive allí con las gafas, lo pueden hacer. Preguntas. No sé si tenemos un micrófono para las preguntas. Regálame un segundo, qué pena, para que lo podamos ver. Y si me pueden regalar la presentación para el cierre, por favor. Para que cojan los datos míos. Ahí me pueden encontrar, tenemos Instagram, revivevirtual.com, ya tenemos más de 80,000 seguidores, así que súmese a esta comunidad. Este es mi Instagram personal y pueden escanear este código en donde están mis datos y podemos revisar. Pueden ver más de lo que estamos haciendo en aurorapixelstudio.com, en lo que estamos desarrollando en este escenario. Ahora sí. Buenas tardes. Yo te pregunto más hacia adelante. Con las tecnologías de comunicaciones para las operaciones remotas, por ejemplo 5G y pues todo lo que viene, ¿qué tan de verdad estamos cerca de operar virtualmente? Porque pues obviamente las redes tienen que ser muy estables y es un riesgo bastante grande. Bueno, ¿Qué de hecho, más has visto con eso? Sí, digamos? de hecho hay una noticia reciente de una cirugía que se hizo acá en Colombia remota, funcionó perfecto. Y hay otras tecnologías, Dieguito está por acá, que es el teso en todo lo que tiene que ver con transmisión en tiempo real de los procedimientos quirúrgicos, acompañando cirujanos que están operando, tienen el dispositivo puesto y otro cirujano de otro país está asesorándolo y comunicándose con él en tiempo real, pero esa es otra tecnología que de pronto es muy complementaria a lo que estamos haciendo, pero nosotros estamos un poco más enfocados en la parte de educación y de preparación asincrónico. Dieguito con Paradigma son los que se encargan de hacer esa parte de transmisión y lo hacen brutal. Sí, es que porque el siguiente paso era preguntar precisamente para la capacitación, también pueden entrar en momentos reales. Claro, claro. Sí, por eso, digamos, por conectarse a eso, digamos. Sí. En eso está Dieguito, un aliado de nosotros importante con Paradigma, y en temas de transmisión real es muy bueno. El asunto es que en esos momentos, el momento quirúrgico realmente no es muy académico, ¿sabe? La conversación que hay ahí es y hay un estrés además de que las cosas hay unos tiempos quirúrgicos, entonces no es un momento muy bueno de pronto para uno generar ese paso a paso con tranquilidad y demás, pero sí para ver lo que ocurre en transmisión y acompañar es perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Dale. Bueno, quería preguntar, digamos, si hay alguna limitación técnica o si tal vez es un punto más allá que ustedes ven la posibilidad de utilizar las capacidades que tiene la realidad virtual para hacer tracking de manos o para poder hacer la cirugía paso a paso en un entorno 3D y que la persona pueda realizar exactamente el tipo de movimientos y el tipo de acciones que se harían en esta cirugía. Es una muy buena pregunta. De hecho, es un cuello de botella grande, ¿sabes? Cuando yo fundé Revive hace 12 años, yo quería que desde hace 12 años fuera con realidad virtual. Fue imposible. Y apenas hasta ahora hemos logrado ir rompiendo esas barreras técnicas, esas barreras de tecnología para poder acceder a este tipo de desarrollos. Es costoso, es muy costoso hacer lo que tú dices, demasiado costoso, porque toma mucha precisión, ¿cierto? Recrear ese momento quirúrgico en una simulación toma mucha precisión, ¿bien? Y entonces, ¿lo puedes hacer ahora? Sí, pero toma mucho recurso, lo podemos hacer. Ya hay tecnología, los últimos lanzamientos de las gafas de Apple, de las MetaQuest, te permiten hacer tracking de tus manos y poder tener ciertos movimientos y ciertas cosas, y estamos buscando eso. De hecho, en este momento estamos desarrollando un procedimiento pequeño, una simulación pequeña, como lo más real posible,
Bien, porque lo que hay actualmente como para ampliarles un poco la información, lo que hay actualmente son animaciones. Entonces, tú pasas el bisturí aquí y se desactiva una animación. No, lo que queremos es que no sea una animación, sino que realmente suceda lo que yo estoy haciendo en ese momento. ¿Es posible en este momento hacerlo? Sí, pero cuesta mucho esfuerzo en desarrollo hacerlo. ¿Es un cuello de botella? Sin duda, es una buena pregunta, pero creo que el tiempo va a ir dándonos las herramientas para solucionar ese problema. Buena pregunta, gracias. ¿Alguien más tenía pregunta por allá atrás? Si quieres, acércate por aquí. Hola, entiendo que tienes enfocado esto para los médicos o futuros cirujanos. Quiero plantearte como este tipo de educación para el paciente y su toma de decisión de quiero medírmele a eso, quiero entender qué me van a hacer y Sí. ahí tomar una decisión. De hecho, lo hemos considerado. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Ingrid. Ingrid. Lo hemos considerado, pero hay como varias cosas y espero no sonar un poco cae mal, pero nos toca enfocarnos, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero desarrollar algo, eso es abrir un abanico, una cantidad de opciones y oportunidades que hay. De hecho, la hay. O sea, el paciente viendo cómo va a hacer su cirugía, no hay mejor entrenamiento. O sea, si un paciente no te firma el consentimiento informado después de haber visto esto, es porque no quiere firmártelo, pero tiene pleno conocimiento de cómo va a ocurrir su procedimiento quirúrgico. El asunto ya va más internamente en nosotros, en nuestro modelo de cómo operamos, ¿cierto? En nuestra estrategia de cómo salimos al mercado y cómo vamos a distribuir nuestro recurso de desarrollo para impactar de manera vertical y no tan horizontalmente. Entonces, nuestra verticalidad está enfocada en cirujanos. Si yo me voy a pacientes, mi modelo de negocio cambia. Y como cambia mi modelo de negocio, me enredo. Entonces, me toca ahí definir muy bien, bueno, cuál va a ser el nicho que vamos a atacar, porque hay una cantidad de insights que tú tienes de los cirujanos que van a ser completamente distintos a los insights del paciente. Entonces, yo tengo que construir un edificio hacia el entrenamiento quirúrgico. Muy seguramente cuando tengamos dominado ese segmento, pasamos al otro escenario, o se abre como una oportunidad para aliados que digan, yo me quiero enfocar en desarrollar tecnologías de realidad virtual enfocada a pacientes y podamos hacer sinergias en esos entornos. Pero que nosotros estratégicamente en este momento lo tengamos definido, lo consideramos, pero no lo tenemos planteado para hacerlo, por lo que te digo. Es más un enfoque estratégico en lo que queremos evolucionar. Buena pregunta, gracias Ingrid. ¿Alguna otra pregunta de nuestro amado y querido público? Entonces, no siendo más, les agradezco por el espacio, espero que hayan disfrutado el momento. Ahí tienen mis contactos. Gracias a todos.